para contrarrestar la fuerza, presencia e influencia de los otrora sindicatos rojos, cobijados bajo el ideario del colaboracionismo, pero no con los gobiernos, sino con los propios empresarios. A mediados del siglo pasado surge una corriente renovadora del sindicalismo mexicano que al paso de los años se identifica como una alternativa progresista, pero que no logra romper con los atavismos de sus compromisos anteriores, pero que es vista como una alternativa a desarrollar en los siguientes años. Asimismo, en la década de los 60, aparece en el espectro sindical nacional una nueva fuerza de trabajadores que centra su quehacer laboral en las universidades públicas del país, con una clara concepción clasista, independiente, democrática y plurisectorial, en la que destaca el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León, así como los sindicatos de las universidades autónomas de Puebla, Guerrero, Sinaloa, Veracruz, del Distrito Federal, que logran conformar la Federación Sindical de Trabajadores Universitarios con gran éxito, pero que son torpedeados en su intento de formar el Sindicato Único de Trabajadores Universitarios, merced a una política del gobierno federal de retomar el control de las universidades públicas ya a través de la represión o bien por medio de la cooptación política, desvaneciendo el proyecto de insurgencia sindical universitaria, logrando instaurar la vigente Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, la CONTU, de clara tendencia charra, de franco colaboracionismo y servicio a favor del gobierno. Son reducidas, pues, las organizaciones sindicales que escapan al control del gobierno. A partir de los regímenes panistas de Fox y Calderón, se inicia una fuerte embestida en contra de los sindicatos, particularmente en relación a los que se les identifica con una incipiente o clara actitud independiente, reprimiéndolos severamente. Tal es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de Trabajadores Mexicanos de Aviación, el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos, entre otros muchos. A la par, las viejas y anquilosadas estructuras sindicales de la CROC, CT, COR, FESTE, Sindicato de Maestros, Sindicato Petrolero y otros corifeos que se alimentaron, nutrieron y fortalecieron con el PRI, pasaron a ser conserveros, como dijimos, de los gobiernos panistas y de nueva cuenta vuelven a estar bajo el cobijo del PRI, ahora en el gobierno de Peña Nieto. El sistema político mexicano siempre ha logrado mantener el control de los trabajadores, utilizando para ello las organizaciones charras y eventualmente aplica medidas severas en contra de algunas organizaciones sindicales a su servicio, cuando así conviene a los intereses del gobierno en turno, para dar la impresión o apariencia de renovar o democratizar las estructuras sindicales, dando golpes políticos efectistas y mediáticos, tales como ha sido el caso de la Quina, de Carlos Jongitud y de la maestra, de alguna manera hay que llamarle, el Bester Gordillo, del Sindicato de Maestros, cuya ambiciosa y perniciosa política le hizo perder la perspectiva, llegando ilusamente a creer que era una verdadera líder y que podía sobreponerse a la estructura y fortaleza del sistema político mexicano con los resultados de todos conocidos. Del panorama anterior se desprende que el sindicalismo mexicano, no obstante ser una institución importante, trascendente, necesaria y más aún imperiosa para la salvaguarda de los intereses de los trabajadores en relación a la protección de su permanencia en el empleo, conquistas salariales, sociales y bienestar social, ha perdido su influencia, respetabilidad y credibilidad, merced al abandono de los objetivos laborales, torales, que le dieron vida, tornándose en un quehacer vulgar y degradante, gangsteril y de oprobio, mercenario al servicio del mejor postor, reducido a un remedo caricatura de sindicato, porque sus líderes, o mejor dicho, sus representantes, aplican la política del terrorismo sindical, atropellando todo intento de cambio a través de métodos represivos y antidemocráticos. Lo anterior porque en la práctica la inmensa mayoría de los sindicatos en este país actúa corporativamente a favor de los gobiernos en turno, realizando el trabajo sucio, como dijimos, electoral, a cambio de prebendas económicas discretas, o a veces no tanto, y espacios administrativos como regidurías, diputaciones, alcaldías y senadurías. Por eso se explica que con motivo de la pomposamente llamada reforma laboral,
de la que se deriva un grave retroceso respecto de los derechos de los trabajadores, no se haya afectado propuesta ni cambio alguno en relación a la vida de las organizaciones sindicales, particularmente en cuanto a su democratización interna y menos aún en relación a la rendición de cuentas de los líderes, manteniéndose una completa opacidad en cuanto al manejo de los recursos financieros, lo que le permite a los líderes derrochar y manejar inescrupulosamente dichos recursos para sus aviesos intereses y los de sus camarillas. Ante dicho panorama, resulta obligado a intensificar la consigna de la resistencia y la denuncia política, social y sindical frente a los embates sistemáticos de los personeros de los intereses de las transnacionales, coludidos con los grandes empresarios, banqueros, terratenientes, caciques y nefastos líderes sindicales arropados por los influyentes medios de comunicación, orientados a la pauperización de la población con políticas degradantes e inhumanas que despojan a los ciudadanos de las diversas condiciones sociales, de las pocas garantías, prerrogativas o derechos que aún subsisten en el sistema político vigente. Para ello es menester entonces la unidad no solo de las organizaciones sindicales de clara tendencia y corte democrático, sino ampliar el horizonte estructurando alianzas con las organizaciones sindicales de vanguardia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores, las corrientes independientes democráticas que luchan al interior de los sindicatos petrolero, minero, telefonistas, ferrocarrilero, del Seguro Social, de la burocracia federal y de las entidades federativas, de las universidades públicas, así como de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y de todas las organizaciones sociales, políticas, académicas, indígenas, campesinas, de derechos humanos, religiosas, de profesionales, de jóvenes, de cooperativistas y en general, con todas aquellas que tengan como objetivo salvaguardar y mejorar las condiciones de vida de la población, con un claro empeño de cambiar el proyecto neoliberal que tantos estragos ha ocasionado y ocasionará en el mundo y por supuesto en nuestro país, debiendo elevar una consigna, gritar a lo largo y ancho del país que es un imperativo la necesaria resistencia ante los embates de este dañino y pernicioso sistema político, congruentes con la definición que se da en la convocatoria de este evento: Oaxaca, la ciudad de la resistencia. Solo así cumpliremos con nuestro compromiso moral de mexicanos decentes y conscientes, orientados y obligados a defender los valores sociales más significativos, que son la justicia, la solidaridad, la equidad, el humanismo y con ello el mayor bien para